Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de donde cada semana yo, Santiago Quiroz Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 102, un episodio que tiene una fecha importante porque es el aniversario 60 años de la trágica muerte de uno de los mayores líderes de los movimientos de derechos civiles. Pero como siempre vamos con la introducción. No es Martin Luther King, porque ya hablamos de él, sino de otro líder que luchó en la misma época que King, pero este es otro. Porque la lucha por los derechos civiles fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de Estados Unidos. De ahí de donde nace Martin Luther King. Fue durante este movimiento donde surgieron grandes figuras y líderes importantes. Hoy les hablaré sobre uno de ellos y cómo su asesinato sigue siendo un misterio. Este es el caso del asesinato de Malcolm X. Sí, el que les mencioné, si recuerdan el episodio de Martin Luther King, recordarán que ahí mencionemos poco a poquito digamos, al que era, no su rival, pero digamos la contraparte más de acción que Martin Luther King. O sea, si ven en la historia, King era pacifista, Malcolm X eran más de atacar. Pero antes, como siempre, conozcamos quién es ese señor. Malcolm Little, que era su nombre verdadero, ahorita les explicaré por qué el Malcolm X, nació el 19 de mayo de 1925 en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Fue hijo de Louis Little y de Earl Little, laico bautista seguidor de Marcus Garvey y líder local de la Asociación Universal del Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas, la UNIA por sus siglas en inglés. 3 de los hermanos de Earl murieron a manos de hombres blancos, incluido uno que fue linchado. Earl Little tuvo 3 hijos, Ella, Mary y Earl Jr., de un matrimonio anterior. De su segundo matrimonio engendró 7 hijos, de los que Malcolm fue el cuarto. Los nombres de los hijos de Earl y Louis Little eran, por este orden, Wilfred, quien nació en Pensilvania, Hilda, Philbert y Malcolm, nacidos en Nebraska, Reginald, que nació en Wisconsin, Abe, Gibbon y Wesley, nacidos en Michigan. Fruto de su relación sentimental con otro hombre, varios años después de la muerte de su marido, Louis tuvo un hijo más llamado Robert Little. En 1926, un año después de que naciera Malcolm, la familia se mudó a Milwaukee, Wisconsin, y más tarde a Lansing, Michigan. En 1931, Earl Little fue atropellado por un tranvía en Lansing. Las autoridades dictaminaron que su muerte fue un accidente y la policía informó que Earl estaba consciente en ese momento que ellos llegaron al lugar de los hechos y que aparentemente les dijo que había resbalado y caído bajo las ruedas del tranvía. En su autobiografía, Malcolm dijo que la comunidad negra cuestionó la causa de la muerte de su padre y que su familia era acosada con frecuencia por la Black Legion, un grupo supremacista blanco al que Earl culpó del incendio de su casa en 1929. Algunas personas de raza negra creen que la Black Legion mató al padre de Malcolm, que yo también creo. Se puso en duda que se golpeara a sí mismo en la cabeza y que bajara al tranvía a través de las vías para ser atropellado. Suena más a que lo asesinaron. Aunque su padre tuviera 2 pólizas de seguro de vida, su madre únicamente recibió indemnizaciones de la póliza menor, o sea, la que tenía menos dinero. Estamos de acuerdo que durante esa época todavía existía la segregación racial. Malcolm escribió que la compañía de seguros de la póliza mayor alegó que su padre se había suicidado, cosa que no fue cierto. Louis Norton
tuvo una crisis nerviosa y fue declarada legalmente insana en diciembre de 1938, por lo que sus hijos fueron separados y enviados a diferentes casas de acogida. Lois fue ingresada en el Hospital Psiquiátrico Estatal en Kalamazoo, donde permaneció hasta que Malcolm y sus hermanos la sacaron 26 años después. Malcolm era uno de los mejores estudiantes de su escuela secundaria, pero abandonó después de que un profesor de octavo grado le dijera que sus aspiraciones de ser abogado no eran ningún objetivo realista para un negro. Tras recorrer una serie de casas de acogida, Malcolm se trasladó en febrero del 41 a Boston, Massachusetts, para vivir con su media hermana mayor, Ella Little Collins. Ya en Boston, Malcolm tuvo varios empleos, entre ellos como limpiabotas en una sala de baile de Lindy Hop. Inclusive en su autobiografía menciona que en una ocasión abrillantó los zapatos de Duke Ellington y de otros notables músicos afroestadounidenses. Posteriormente, encontró trabajo intermitente con el New Haven Railroad como repartidor de sándwiches. Hagan de cuenta, pues, un repartidor de Uber más o menos. Gracias a ese empleo, tuvo la oportunidad de viajar a través del país, por lo que conoció Nueva York, la ciudad donde pronto residiría. Dejó Boston para vivir una temporada en Flint, Michigan, y en 1943 se mudó a Nueva York y se asentó en el barrio de Harlem. Que Harlem al principio era una zona blanca, pero después poco a poco fue un barrio emblemático para la comunidad afroamericana. Por si no saben, ubican más o menos Harlem, es de donde, pues, si son fan de Marvel, es donde reside Luke Cage. Luego ahí comenzó trabajando como mesero en Small's Paradise, un célebre club de jazz del momento, donde conoció el estilo de la vida de la calle. También Malcolm se involucró en el narcotráfico a pequeña escala, las apuestas ilegales, el crimen organizado, el robo de casas y el proxenetismo, que por entonces era conocido como Detroit Red, que era su nombre de proxeneta. Cuando Malcolm fue examinado en 1943, tomando en cuenta que en esa época era la Segunda Guerra Mundial, para el servicio militar, los médicos militares le clasificaron como, cito, mentalmente incapacitado para el servicio militar. A finales de 1945 regresó a Boston y con su novia del momento, Sofía, quien era de tez blanca, formó un grupo criminal con el que elaboró una serie de robos dirigidos a las residencias de familias blancas ricas de Boston. El 12 de enero de 1946 fue detenido por robo cuando recogía un reloj robado que dejó reparando en una joyería. Otra cosa que pasó, espérense, ya. La dueña de la tienda había llamado a la policía porque le parecía que el reloj era demasiado caro para un residente de Roxbury. Malcolm le dijo a la policía que tenía un arma y se entregó para ser trasladado con más indulgencia. 2 días después fue acusado de posesión de armas de fuego y el 16 de enero de ese año fue acusado de hurto y allanamiento de morada. Recibió una condena de 8 a 10 años en la prisión estatal de Massachusetts. Sin embargo, en su autobiografía, Malcolm sospecha que su condena se agravó por el simple hecho de haber cometido los robos con dos mujeres blancas. El 27 de febrero del 46 comenzó a cumplir su condena en la prisión estatal de Massachusetts en Charlestown. Mientras estaba en prisión, recibió el apodo de Satán por los ataques de rabia donde insultaba a la religión. En la cárcel conoció a un hombre autodidacta llamado John Elton Membry, mencionado como Bimby en la autobiografía de Malcolm X,
quien lo convenció para educarse a sí mismo. Malcolm desarrolló un apetito voraz por la lectura, leyendo la mayor parte de las ocasiones después de que las luces de la prisión se apagaran. En 1946, su hermano Philbert le escribió hablándole sobre una organización denominada la Nación del Islam. Malcolm no estaba interesado en unirse hasta que su hermano Reginald le escribió una carta en la que le decía, y cito, Malcolm, no coma más carne de cerdo ni fumes más tabaco. Te mostraré cómo salir de la cárcel. Durante el resto de su condena, Malcolm mantuvo correspondencia regular con Elijah Muhammad, líder de los musulmanes negros, y comenzó a ser creyente de su filosofía. En febrero de 1948, principalmente a través de los esfuerzos de su hermana, Malcolm fue trasladado a una cárcel experimental en North Fork, Massachusetts. Un complejo pedagógico que poseía una biblioteca muy extensa donde consultó cientos de libros de no ficción. Para ampliar su vocabulario y mejorar su sintaxis, Malcolm llegó a transcribir un diccionario entero a mano. Más tarde reflexionó sobre su tiempo en la cárcel, como cito, pasaron meses en los que pensaban que no estaba encarcelado. De hecho, hasta entonces nunca había sido tan verdaderamente libre en mi vida. Luego, el 7 de enero de 1952, Malcolm recibió la carta de libertad condicional y abandonó la cárcel. En 1952, tras dejar la prisión, Malcolm visitó al Elijah Muhammad en Chicago. Entonces, como muchos miembros de la Nación del Islam, cambió su apellido a X. Explicó su nombre diciendo, la X musulmana simboliza el verdadero apellido africano que él nunca podría conocer. Para mí, mi X reemplaza el apellido del amo blanco. Lidl, que algún diablo de ojos azules llamado Lidl impuso a mis antepasados paternos. O sea, prácticamente la Nación del Islam es prácticamente, los que tienen de apellido X, es prácticamente que se quitan como originalmente solo tenían un nombre, pero al final les ponían el apellido del amo, o sea, el dueño de quien era el esclavo. Obviamente, pues se quitaban el apellido para no llevar el apellido de su amo cuando eran esclavos. Bueno, obviamente esto hizo que el FBI abrió un archivo a Malcolm X en marzo del 53 tras haberse autoproclamado como comunista, porque estamos en épocas de Guerra Fría. Pronto el FBI centró sus preocupaciones sobre la posible asociación del rápido ascenso de Malcolm en la Nación del Islam con el Partido Comunista de los Estados Unidos. En junio del 53, Malcolm X fue nombrado asistente del ministro del Templo número 1 de la Nación del Islam en Detroit. A finales de año fundó el Templo número 11 en Boston y en marzo del 54 amplió el Templo número 12 en Filadelfia, Pensilvania. 2 meses más tarde fue elegido para dirigir el Templo número 7 en Harlem y rápidamente amplió sus afiliados. Tras una emisión de televisión en la ciudad de Nueva York acerca de la Nación del Islam en 1959, el odio que produce el odio, Malcolm X se dio a conocer a un público mucho más amplio. Los representantes de los medios de comunicación, de los impresos, la radio y la televisión, frecuentemente pedían su opinión sobre cuestiones y asuntos. También fue tratado como un portavoz por los periodistas de otros países. De hecho, muy contrario a como eran las ideas de Martin Luther King, Malcolm X criticó la marcha en Washington en 1963, llamándola, cito, la farsa en Washington. Dijo que no sabía por qué la gente negra se entusiasmaba tanto por una manifestación dirigida por los blancos frente a una estatua de un presidente que lleva muerto un centenar de años.
al que no le aguantábamos cuando estaba vivos. Desde su adopción del Islam en el 52 hasta que abandonó la organización en 1964, Malcolm X promovió las enseñanzas de la nación. Se refirió a los blancos como diablos, creados en un programa equivocado por científicos negros, y predijo el inevitable e inminente regreso de los negros a su lugar natural, en lo alto del orden social. Malcolm X ha sido extensamente considerado el segundo líder más influyente del movimiento después de Elijah Muhammad. Se le acredita en gran parte el número de afiliados a la Nación del Islam de 500 en 1952 a 25,000 en 1963 e inspiró al famoso boxeador Cassius Clay, quien posteriormente, cuando se unió a la Nación del Islam, se conoció como Muhammad Ali, a unirse a la organización. Más tarde, tanto Ali como Malcolm X abandonaron la Nación del Islam. A lo largo de 1964, el conflicto de Malcolm X con la Nación del Islam se intensificó y fue amenazado repentinamente. Malcolm X se peleó con la Nación del Islam y el líder del grupo, Elijah Muhammad, después de los comentarios provocadores de Malcolm X sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy un año antes, y también después de que Malcolm X considerara las relaciones sexuales de Elijah Muhammad con varias niñas menores de edad. Malcolm X anunció públicamente su salida de la Nación del Islam en marzo del 94. En febrero, un líder del templo número 7 ordenó el bombardeo del coche de Malcolm X. En marzo, Elijah Muhammad le dijo al ministro de Boston, Louis X, más tarde conocido como Louis Farrakhan, que, cito, a los hipócritas como Malcolm se les debería cortar la cabeza. La edición del 10 de abril de Muhammad Speak presentó una caricatura que mostraba la cabeza cortada y rebotando de Malcolm X. El 8 de junio, la vigilancia del FBI registró una llamada telefónica en la que le dijeron a Betsy Shabazz que su marido estaba prácticamente muerto. 4 días después, un informante del FBI recibió un aviso de que Malcolm X iba a ser liquidado. Ese mismo mes, la nación presentó una demanda para reclamar la residencia de Malcolm X en East Elmhurst, Queens, Nueva York. Se le ordenó a su familia que desalojara, pero el 14 de febrero de 1965, la noche anterior a una audiencia sobre el aplazamiento del desalojo, la casa fue destruida por un incendio. El 9 de julio, John Ali, ayudante de Muhammad, sospechoso de ser un agente cubierto del FBI, se refirió a Malcolm X diciendo, cito, cualquiera que se oponga al honorable Elijah Muhammad pone su vida en peligro. En la edición del 4 de diciembre de Muhammad Speaks, Louis X escribió que un hombre como Malcolm es digno de muerte. El número de septiembre de 1964 de Ebony dramatizó el desafío de Malcolm X a estas amenazas al publicar una fotografía de él sosteniendo una carabina M1 mientras miraba por la ventana. El número, esto ya lo conté, el 18 de febrero, Malcolm X confesó en una entrevista que era, cito, un hombre marcado, refiriéndose a sus vínculos rotos con la nación y cómo esto sería, en última instancia, la razón de su desaparición. Continuó diciendo que nadie puede salir de ahí sin problemas y este asunto conmigo se resolverá con muerte y violencia. El 19 de febrero de 1965, Malcolm X le dijo al entrevistador Gordon Parks que la Nación del Islam estaba intentando activamente matarlo. Y llegamos al infame día.
El 21 de febrero de 1965, o sea, un día como hoy, hace 60 años, Malcolm X se preparaba para dirigirse a la Organización de Unidad Afroamericana en el Audubon Ballroom de Manhattan, cuando alguien de la audiencia de 400 personas gritó, y perdóname lo que voy a decir, «Negro, saca tu mano de mi bolsillo». Mientras Malcolm X y sus guardaespaldas intentaban sofocar el disturbio, un hombre se adelantó y le disparó una vez en el pecho con una escopeta recortada, y otros dos hombres cargaron contra el escenario disparando pistolas semiautomáticas. Malcolm X fue declarado muerto a las 3:30 p.m., poco después de llegar al Hospital Presbiteriano de Columbia. La autopsia identificó 21 heridas de bala en el pecho, el hombro izquierdo, los brazos y las piernas, incluidas 10 heridas de perdigones del disparo inicial de la escopeta. Les Payne y Tamara Payne, en su biografía ganadora del premio Pulitzer, The Dead Are Arising, The Life of Malcolm X, afirman que los asesinos eran miembros de la Mezquita de la Nación del Islam en Newark, Nueva Jersey. William 25X, también conocido como William Bradley, quien disparó la escopeta, Leon Davis y Thomas Hagan, durante un periodo conocido como Talmadge X Hayer. Un pistolero, Talmadge Hayer, miembro de la Nación del Islam, fue golpeado por la multitud antes de que llegara la policía. Los testigos identificaron a los otros pistoleros como los miembros de la Nación, Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson. Los tres fueron condenados por asesinatos en marzo de 1966 y sentenciados a cadena perpetua. En el juicio, Hayer confesó, pero se negó a identificar a los otros agresores, excepto para afirmar que no eran Butler y Johnson. En 1977 y 78, firmó declaraciones juradas reafirmando la inocencia de Butler y Johnson, nombrando otros cuatro miembros de la Nación de la Mezquita número 25 de Newark como participantes en el asesinato o su planificación. Estas declaraciones juradas no dieron lugar a la reapertura del caso. En el 2020, hace unos cuantos años, la docuserie de Netflix, ¿Quién mató a Malcolm X?, exploró el asesinato, lo que dio lugar a una nueva revisión del asesinato por parte de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. El 18 de noviembre del 2021, el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., exoneró a Butler, ahora conocido como Muhammad Abdul Aziz, y a Johnson, ahora conocido como Khalil Islam, del crimen. Aziz fue puesto en libertad condicional en 1985 y se convirtió en jefe de la mezquita de Harlem de la Nación en 1998 y mantiene hasta la fecha su inocencia. En prisión, Islam rechazó las enseñanzas de la Nación y se convirtió al Islam sunita. Liberado en 1987, mantuvo su inocencia hasta su muerte en agosto del 2009. Hayer, quien también rechazó las enseñanzas de la Nación mientras estaba en prisión, se convirtió al Islam sunita. Es conocido hoy en día como Mojahid Halim y fue puesto en libertad condicional en el 2010. El 17 de febrero del 2015, o sea, hace ya 10 años, ya hace 10 años, se emitió un informe especial en CNN llamado Witnesses: The Assassination of Malcolm X, que incluía entrevistas con varias personas que trabajaron con él, entre ellas A. Peter Bailey y Earl Grant, así como la hija de Malcolm X, Isaiah Sabas. Volviendo a la muerte de Malcolm X, al velatorio público que tuvo lugar del 23 al 28 de febrero,
En la funeraria Unity de Harlem asistieron entre 14,000 y 30,000 dolientes. Para el funeral del 27 de febrero, se instalaron altavoces para la multitud que desbordaba el exterior del Templo de la Fe, de la Iglesia de Cristo, de Dios en Cristo, de 1,000 asientos en Harlem, hasta una estación de televisión local transmitió el servicio en vivo. Entre los líderes de los derechos civiles que asistieron se encontraban John Lewis, Bayard Rustin, James Forman, James Farmer, Jesse Gray y Andrew Young. El actor y activista Ossie Davis pronunció en el panegírico describiendo a Malcolm X como nuestro brillante príncipe negro, que no dudó en morir porque nos amaba tanto. Esto fue lo que dijo. Hay quienes consideran que su deber como amigo del pueblo negro, como amigos del pueblo negro, decirnos que lo injuriemos, que huyamos incluso de la presencia de su memoria, que nos salvemos eliminándolo de la historia de nuestros tiempos turbulentos. Muchos preguntarán qué encuentra Harlem en honrar a este tempestuoso, polémico y audaz joven capitán, y sonreiremos. Muchos dirán que nos alejemos de este hombre, porque no es un hombre sino un demonio, un monstruo, un subvertidor y un enemigo del hombre negro, y sonreiremos. Dirán que es un hombre odioso, un fanático, un racista, que solo puede traer el mal a la causa por la que ustedes luchan. Y les responderemos y les diremos: ¿alguna vez hablaron con el hermano Malcolm? ¿Alguna vez lo tocaron o les hicieron sonreír? ¿Alguna vez lo escucharon de verdad? ¿Alguna vez hizo algo malo? ¿Alguna vez estuvo él mismo asociado con la violencia o algún disturbio público? Porque si lo hicierais, lo consideráis, y si lo consideráis, sabráis por qué debemos honrarlo, y al honrarlo, honraremos lo mejor de nosotros mismos. Malcolm X fue enterrado en el cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Los amigos tomaron las palas de los sepultureros para completar el entierro de ellos mismos. La actriz y activista Ruby Dee y Juanita Poitier, esposa de Sidney Poitier, establecieron el Comité de Madres Preocupadas para recaudar dinero para una casa de su familia y para la educación de sus hijos. Las reacciones al asesinato de Malcolm X fueron variadas. En un telegrama de Betty Shabazz, Martin Luther King Jr. expresó su tristeza por el impactante y trágico asesinato de su marido. Dijo: aunque no siempre estuvimos de acuerdo en cuanto a sus métodos para resolver el problema racial, siempre sentí un profundo afecto por Malcolm. Y sentí que tenía una gran capacidad para señalar la existencia y la raíz del problema. Era un portavoz elocuente de su punto de vista, y que nadie puede dudar honestamente de que Malcolm tenía una gran preocupación por los problemas que enfrentamos como raza. O sea, prácticamente, aunque no estaban de acuerdo en ideas, luchaban por una cosa común. Es por eso que luego dicen que los personajes del Profesor X y Magneto están inspirados en Martin Luther King como el Profesor X y Malcolm X como Magneto. Elijah Muhammad dijo en la convención anual del Día del Salvador, el 26 de febrero, que Malcolm X tuvo exactamente lo que predicaba, pero negó cualquier implicación en el asesinato. Dijo: no queríamos matar a Malcolm y no tratamos de matarlo. Esto dijo Muhammad, añadiendo: sabemos que esas enseñanzas ignorantes y tontas lo llevarían a su propio fin. El escritor James Baldwin, que había sido amigo de Malcolm X, se encontraba en Londres cuando se enteró del asesinato. Reaccionó indignado a los periodistas que lo entrevistaban, gritando: ustedes lo hicieron, es por culpa de ustedes, los hombres que crearon esta supremacía blanca
que este hombre está muerto. No son culpables, pero ustedes lo hicieron. Sus fábricas, sus ciudades, su violación de un continente comenzaron todo esto. En el New York Post escribió que incluso sus críticos más agudos reconocieron su brillantez, a menudo salvaje, impredecible y excéntrica, pero que sin embargo poseía una promesa que ahora debe permanecer sin realizarse. El New York Times escribió que Malcolm X era un hombre extraordinario y retorcido que convirtió muchos dones verdaderos en propósitos maldados, y que su vida fue extraña y lamentablemente desperdiciada. El Times lo llamó un demagogo desvergonzado cuyo credo era la violencia. Fuera de los Estados Unidos, particularmente en África, la prensa fue comprensiva. El Daily Times de Nigeria escribió que Malcolm X tendría un lugar en el Palacio de los Mártires. El Ghanaian Times lo comparó con John Brown, Medgar Evers y Patrice Lumumba y le contó entre una multitud de africanos y estadounidenses que fueron martirizados por la causa de la libertad. En China, el People's Daily describió a Malcolm X como un mártir asesinado por círculos gobernantes y racistas de los Estados Unidos. Su asesinato, escribió el periódico, demostró que al tratar con opresores imperialistas, la violencia debe ser respondida con violencia. El Guangming Daily, también publicado en Beijing, afirmó que Malcolm fue asesinado porque luchó por la libertad y la igualdad de los derechos. En Cuba, El Mundo, el periódico El Mundo, describió el asesinato como otro crimen racista para erradicar por la violencia la lucha contra la discriminación. En una columna semanal que escribió para el New York Amsterdam News, King reflexionó sobre Malcolm X y su asesinato. Dijo, cito, Malcolm X saltó a la fama como una figura pública en parte como resultado de un documental televisado titulado The Hate That Hate Produces, el odio que el odio produce. Este título hace referencia a la naturaleza de la vida y la muerte de Malcolm. Malcolm X fue claramente un producto del odio y la violencia invertidos en la miserable existencia de los negros de esta nación. En su juventud no había esperanza, ni predicación, ni enseñanza, ni movimientos de no violencia. El hecho de que Malcolm no pudiera convertirse en un zar del submundo, sino que recurría una y otra vez a la religión en busca de sentido y destino, es un testimonio de su profunda integridad personal. Malcolm todavía estaba evolucionando y creciendo en el momento de su brutal y absurdo asesinato. Al igual que el asesinato de Lumumba, el asesinato de Malcolm X priva al mundo de un líder potencialmente grande. No podía estar de acuerdo con ninguno de estos dos hombres, pero todavía ver en ellos una capacidad de liderazgo que podía respetar y que apenas estaba empezando a madurar en su capacidad de juicio y habilidad política. En cuestión de días, la cuestión de quién era el responsable del asesinato debatía públicamente. El 23 de febrero, James Farmer, líder del Congreso de Igualdad Racial, anunció en una conferencia de prensa que los traficantes de drogas locales y no la Nación del Islam eran los culpables. Otros acusaron al Departamento de Policía de Nueva York, al FBI y a la CIA, citando la falta de protección policial, la facilidad con la que los asesinos entraron en el salón de baile a Dubón y la incapacidad de la policía para preservar la escena del crimen. L. Grant, uno de los asociados de Malcolm X, que estuvo presente en el asesinato, escribió más tarde, cito, unos 5 minutos después se produjo una escena increíble. Una docena de policías entraron en el vestíbulo. Iban caminando al ritmo que cabría esperar de ellos si estuvieran patrullando un parque tranquilo.
no parecían estar en absoluto emocionados ni preocupados por las circunstancias. Apenas podía creer lo que veía. Allí estaban los policías de la ciudad de Nueva York entrando en una habitación de la que se habían oído al menos una docena de disparos. Sin embargo, ni uno de ellos tenía su arma en la mano. De hecho, algunos de ellos incluso tenían las manos en los bolsillos. En la década de 1970, el público se enteró del COINTELPRO y otros programas secretos del FBI establecidos para infiltrarse y perturbar las organizaciones de los derechos civiles durante las décadas de 1950 y 1960. Es decir, era algo que hizo J. Edgar Hoover para meter a policías encubiertos a organizaciones de derechos civiles. Entre ellos están los famosos grupos de las Panteras Negras, para sacar información y ellos hacer que los líderes o murieran o los integrantes de ese partido pues estuvieran presos. De hecho, este programa fue el responsable del asesinato de Fred Hampton, quien fue el líder del partido de las Panteras Negras. Ya les hablaré muy pronto del asesinato de Fred Hampton. Volviendo a la historia, Louis Lomax escribió que John Ali, secretario nacional de la Nación del Islam, era un exagente del FBI. Ali, sin embargo, había negado en una entrevista que alguna vez hubiera trabajado para el FBI, afirmando en cambio que solo fue entrevistado. Malcolm X le había confiado a un periodista que Ali exageró las tensiones entre él y el Ayatollah Muhammad y que consideraba a Ali su archienemigo dentro del liderazgo de la Nación del Islam. Ali tuvo una reunión con Talmadge Hayer, uno de los hombres condenados por matar a Malcolm X la noche antes del asesinato. La familia Shabazz se encuentra entre aquellos que han acusado a Louis Farrakhan de estar involucrados en el asesinato de Malcolm X. En un discurso de 1993, Farrakhan pareció reconocer la posibilidad de que la Nación del Islam fuera responsable. Durante muchos años, Betty Shabazz, la viuda de Malcolm X, albergó resentimiento hacia la Nación del Islam y hacia Farrakhan en particular, por lo que ella sentía que era su papel en el asesinato de su marido. En un discurso del 93, Farrakhan pareció confirmar que la Nación del Islam era responsable del asesinato. Dijo, cito, «No nos importa un carajo ninguna ley del hombre blanco si atacas lo que amamos, y francamente no es asunto tuyo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Enseñaste a Malcolm? ¿Creaste a Malcolm? ¿Limpiaste a Malcolm? ¿Pusiste a Malcolm ante el mundo? ¿Malcolm fue un traidor o el nuestro? Y si lo tratamos como una nación trata a un traidor, ¿qué demonios te importa? Cállate la boca y no te metas. Porque en el futuro nos convertiremos en una nación. Una nación tiene que ser capaz de tratar con los traidores, asesinos y renegados. El hombre blanco trata con los suyos, los judíos tratan con los suyos». En una entrevista de 1994, Gate Pressman le preguntó a Shabazz si Farrakhan tuvo algo que ver con la muerte de Malcolm X, a lo que ella respondió, «Por supuesto que sí. Nadie lo mantuvo en secreto. Fue una insignia de honor. Todo el mundo habló de ello, sí». En una entrevista concebida al programa 60 Minutos, en mayo del 2000, Farrakhan afirmó que algunas de las cosas que dijo podrían haber llevado al asesinato de Malcolm X. Dijo, «Quizás haya sido cómplice de las palabras que dije». Y reafirmó diciendo, «Reconozco y lamento que cualquier palabra que haya dicho haya causado la pérdida de la vida de un ser humano». Unos días después, Farrakhan negó haber ordenado el asesinato de Malcolm X, aunque reconoció de nuevo que creó la atmósfera en última instancia que llevó al asesinato de Malcolm X.
no se ha llegado a un consenso sobre quién fue el responsable del asesinato. En agosto del 2014 se inició una petición en línea, utilizando el mecanismo de petición en línea de la Casa Blanca, para pedir al gobierno que publicara, sin modificaciones, cualquier archivo que aún tuviera relacionado con el asesinato de Malcolm X. En enero del 2019, miembros de las familias de Malcolm X, Martin Luther King Jr. y la familia Kennedy estaban entre las docenas de estadounidenses que firmaron una declaración pública pidiendo una comisión de la verdad y la reconciliación para persuadir al Congreso o al Departamento de Justicia de revisar los asesinatos de los 4 líderes durante la década de los 60. El 21 de febrero del 2021, la familia del fallecido detective de la policía de Nueva York, Raymond Wood, junto con los 3 de las hijas de Malcolm X, publicaron una carta supuestamente escrita por Wood que afirmaba la participación de la policía de Nueva York y el FBI en el asesinato. Sin embargo, otros afirman que la carta fue falsificada por el primo de Wood. Hace unos 3 meses, el 15 de noviembre del 2024, la familia de Malcolm X presentó una demanda civil en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan, alegando que el Departamento de Policía de Nueva York, la CIA y el FBI desempeñaron un papel en su asesinato y solicitaron una indemnización por daños y perjuicios de $100 millones. La demanda afirma que las agencias sabían del complot del asesinato pero no intervinieron, lo que expusieron aún más al arrestar a sus guardaespaldas y sacar intencionalmente a los oficiales del salón de baile antes de que le dispararan. La demanda también afirma que, después del asesinato, las agencias ocultaron fraudulentamente información de su familia y obstaculizaron los esfuerzos para identificar los asesinatos. Este asesinato ha sido retratado en varios medios, incluido la película de televisión de Muerte de un Profeta y la película de 1992 Malcolm X. Esta película, Death of a Prophet, o La Muerte de un Profeta, protagonizada por Morgan Freeman como Malcolm X, se centró principalmente en el asesinato. El Pittsburgh Post-Gazette dijo que la película estimulará el debate pero no arrojará ninguna luz sobre el asesinato en sí. Decir que Death of a Prophet se toma libertades con los hechos es quedarse corto. Pero el grado en el que lo hace puede ser un poco irritante y a veces, aún así, la película logra capturar una verdad esencial. Malcolm X era percibido en algunos círculos y en nuestro gobierno como un hombre peligroso debido a su elocuencia, autodisciplina y dedicación inquebrantable a la liberación negra. Malcolm X, película dirigida por Spike Lee y protagonizada por el ganador de un Oscar, Denzel Washington, retrató el asesinato como si hubiera sido llevado a cabo por miembros de la Nación del Islam, siguiendo el testimonio de Heyer sobre quién estaba allí, con Giancarlo Esposito, Wendell Price, Leonard L. Thomas, Leland Gant y Malcolm West interpretando a los asesinos. El productor Marvin Ward había adquirido los derechos de la autobiografía de Malcolm X en 1967, pero la producción tuvo dificultades para contar la historia completa, en parte debido a preguntas sin resolver en torno al asesinato. En 1971, Ward realizó un documental bien recibido, Malcolm X, que recibió una nominación al premio de la Academia en esta categoría. ¿Quién mató a Malcolm X? Una docuserie de Netflix del 2020, sobre el evento, llevó una revisión del asesinato por parte de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. La película biográfica Ali, del 2001, que es la película biográfica de Muhammad Ali,
protagonizada por Will Smith como Muhammad Ali, describe el asesinato de Malcolm X, quien es interpretado por el actor estadounidense Mario Van Peebles. Y la tercera temporada de 2023 de la serie de televisión El Padrino de Harlem, protagonizada por Forest Whitaker, presenta como final de temporada el asesinato de Malcolm X, interpretado por el actor estadounidense Jason Alan Caldwell. Y este fue el caso aún abierto del asesinato de Malcolm X. Sí, uno de los líderes más importantes de derechos civiles, pero que se enfocaba más en la violencia. Y asesinato junto con el de Martin Luther King y el de John F. Kennedy, no se sabe qué carajos pasó. Que yo sigo creyendo en la teoría de que sí fue el mismo gobierno que lo mandó a asesinar. Porque es mucha extrañeza que los policías se alejaran del lugar cuando comenzaron los tiros. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue la Nación del Islam? ¿Fue la ciudad de Nueva York junto con el FBI y la CIA? Déjenlo en los comentarios. Y bueno, ya fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los esperamos en la siguiente semana porque cerraremos el mes de febrero con uno de los gángsters más conocidos de la historia. Ya sabrán quién es, pero espérense a la siguiente semana. Por lo tanto, síganos en redes sociales. Estamos en Twitter como @crimenesatroces y en Instagram como @crimenesatrocespodcast. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @santiqs99 y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.